Hola, hola queridos amigos, nos encontramos en una nueva edición más de 4x4 Voces a Todo Terreno. Hoy nos reencontramos nuevamente después de una semana cargada de lamentables noticias, pero también algunas que dan en cierta forma satisfacción por otras personas que van a poder obtener, digamos, un alivio económico, pero aunque aún su futuro es incierto, ¿no? Antes de iniciar el programa, saludar como siempre a mis compañeros. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fer, buenas noches, Cecitar, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo está toda la gente que se está conectando a través de jucu.pe? Un fuerte abrazo y bienvenidos. César, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Fernando? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Steffi? Un gusto estar con ustedes en una edición más de su programa 4x4. Bueno, enviarle un saludo también fraterno a Carolina, que nos está viendo que hoy no ha podido estar con nosotros, pero de todas maneras está de vuelta en 4x4 el próximo jueves, ya que este programa sale los martes y los jueves, y enviarle un saludo caluroso a todos los juqueros que nos están viendo. Ya saben que pueden participar en el programa con sus comentarios, con sus preguntas, algún testimonio, alguna situación, algún hecho que quisieran compartir, porque hoy vamos a tocar un tema de reflexión, un tema muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, es en referencia a los lamentables sucesos que acontecieron este último fin de semana, una tragedia que cobró la vida de 13 personas, lamentablemente, ¿no? Pero que no es la única en realidad, ¿no? Es un hecho aislado de varios, por lo que hemos denominado el tema de hoy tragedias en pandemia, y en realidad queremos analizar qué es lo que nos está pasando como sociedad para llegar a este punto. La idea no es buscar culpables ni tener el dedo acusador y decir tú eres el responsable, la culpa es tuya, ¿no? Sino llegar a una reflexión e ir al problema de fondo más allá, que nos conlleva, digamos, a tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos, no solamente los que infringen o transgreden la ley, sino también los que estamos en la tribuna o alrededor de estos hechos, porque esa tragedia en realidad nos involucra a todos como sociedad, no solamente a las 13 personas que perdieron la vida, ni a las 120 personas que estuvieron ahí, ni a los policías que estuvieron, ni a las autoridades, sino en realidad a todos como peruanos nos involucra. Y bueno, quisiera escuchar para comenzar tu reflexión, César. Gracias, Fernando. A ver, lo que pasó el día, la madrugada del sábado para el domingo, bueno, la noche en realidad, es un poco una alegoría, ¿no? De lo que viene sucediendo en esta época tan oscura para nuestro país. Estamos hablando de nuestro país en este caso, ¿no? En todo sentido, ¿no? Lo que está pasando a nivel económico, a nivel de salud, todos estos récords históricos para mal que estamos alcanzando este año. Y bueno, de alguna manera, entre comillas, es algo que tenía que pasar, ¿no? Y lo estoy diciendo entre comillas, ojo, ¿no? Y quiero un poco precisar eso, ¿no? Beto Ortiz escribió una columna el día de hoy, salió publicada, me parece, donde decía que en el Perú vivimos en la cultura de algo tenemos que morir, ¿no? Entonces, hay una precariedad, ¿no? En todo el sentido, en la forma como vive el peruano, ¿no? O sea, la informalidad que vimos en la fiesta, ¿no? Armada, en el pensamiento de los jóvenes que van a estos lugares sabiendo que se exponen a muchas cosas, incluyendo el COVID, ¿no? Pero no únicamente, ¿no? Porque son lugares donde son en general muy peligrosos, suele haber peleas, hemos visto cómo en algunas discotecas han violado a chicas dentro del mismo local, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y más el contexto de la pandemia, y también en la acción policial, pero más que la acción policial, me parece que también no es mm, esta relación tan tóxica que ha habido, y hay que mencionarlo, creo yo, ¿no? Entre la prensa y la policía, ¿no? O más que la policía, ciertas autoridades para construir un discurso, ¿no? Que fue el que manejó el presidente Martín Vizcarra, del famoso "el pueblo tiene la culpa". Entonces, desde que se inició la pandemia, veíamos una saturación de reportajes donde los periodistas, junto con la policía, iban a buscar a personas en la madrugada que estaban infringiendo, ¿no? El toque de queda en ese época, incluso de cuarentena, hablamos por ejemplo marzo, abril, mayo, ¿no? Pero con la idea de construir una narrativa, ¿no? ¿A qué me refiero? De que esto sucede en todas partes del mundo, ¿no? Eso no lo hace mejor, pero también hay que contextualizarlo.
Yo Bueno, estaba hace unas buscando semanas se estaba información. criticando una fiesta que se había hecho en Wuhan, pues, ¿no? Sin las medidas de seguridad, porque, bueno, se entiende que ellos ya habían superado digamos, esta pandemia, entre comillas, ya están en una fase de retroceso, ¿no? Pero eso no sucede acá en Perú, o sea, la Claro, gente ahora, hace reuniones, asiste a reuniones cuando aún ni siquiera hemos pasado el pico crítico de esta pandemia. claro, ahora en el caso, por ejemplo, de Wuhan, ya era, o sea, fue una fiesta que contó, digamos, con el amparo de las medidas dadas por las autoridades, ¿no? Eso sí hay que aclararlo, no era una fiesta ilegal, digámoslo así, ¿no? Y como tú dices, efectivamente se había asumido de que ya habían pasado cierto punto crítico, ¿no? Y se habilitó. Pero, por ejemplo, en países donde aún hay ciertas restricciones para estos eventos, como Francia, como Inglaterra, vemos que se producen enfrentamientos entre la policía. Yo he estado justo verificando videos antes de entrar al programa de Inglaterra, en Londres, también eventos en París, ¿no? Donde se dan fiestas con mucha aglomeración de gente y la policía iba a reprimir y se dan enfrentamientos con los manifestantes. Es más, hay videos que tú ves en Inglaterra donde los que huyen no son los infractores, como en este caso, sino es la policía, ¿no? Ante la masa de los infractores que se le ve encima. Ahora, eh, para no desviarme del tema, lo que quería profundizar es una cosa, en que cuando tú veías estos circunstancias que se dan en esos países, no veías a la prensa yendo junto con la policía para armar, digamos, entiéndase bien, un show, ¿no? En base a una situación real, ¿no? Pero en donde hay más la intencionalidad de mostrar toda una narrativa de combatir directo el problema. Esta fiesta del día sábado, hasta donde se tiene entendido, había sido promocionada en redes sociales durante toda la semana, ¿no? Entonces, y empezó en la tarde, ¿no? ¿Por qué la policía o por qué las autoridades, ¿no? Porque no quiero responsabilizar a los mismos efectivos, que es un tema completamente aparte, yo creo que ellos sí siguieron los protocolos, pero ¿por qué las autoridades de más arriba esperaron a que a que pasaran tantas horas, ¿no? Para ir junto con la prensa? No me parece casualidad que en el Canal 2, que tuvieron la primicia de las imágenes, el periodista haya estado ya con la prensa, perdón, con la policía para realizar el operativo. Entonces, cuando se dio todo esto, ya estaban in situ, por eso fueron los primeros en llegar, ¿no? O sea, hay más la intención, me parece, que brindar toda este discurso del gobierno que realmente de haber ejercido la medida que era evitar la fiesta, que me parece que ese era el punto, ¿no? Porque nadie estaba discutiendo que era una fiesta completamente clandestina, ilegal, en todo sentido de la palabra. Es más, esos tipos de locales, no quiero generalizar, pero muchas veces ni siquiera cumplen con las reglas mínimas en una situación normal. Me dejo entender, ¿no? Por eso es que vemos que muchas veces hay incendios, ¿no es cierto? Imagínate en una situación de pandemia, ¿no? Entonces, es un tema en ese sentido que corresponde a la informalidad en todos los aspectos, ¿no? Los asistentes, Claro, los ahí organizadores y solamente las autoridades, todos. claro, ahí solamente como para aclarar un poco a mi perspectiva, yo tengo entendido que estoy totalmente de acuerdo contigo que desde que inició la pandemia el gobierno ha tenido un discurso de echarle la culpa a la gente. En una parte razón, en otra parte no. Digamos, es como tapar un poco algunos huecos, algunos vacíos que pueda haber tenido su gestión durante esta pandemia. Sin embargo, esta fiesta que se dio de forma ilegal, eh, no es que haya sido en sí un operativo, o sea, es cierto, esto se vino promocionando a través de redes sociales y como tú dices, las autoridades debieron monitorear eso porque no es la primera vez que este local o este ambiente realizaba este tipo de fiestas, ya lo dijo el congresista Reyes, y cerró ese local el año pasado porque no tenía licencia de funcionamiento para operar y sin embargo lo han seguido haciendo y todavía en pleno estado de emergencia, en plena cuarentena. ¿No? Para mí una responsabilidad total y absoluta no es tanto de la policía, sino es de la misma municipalidad que son ellos quienes monitorean en realidad el funcionamiento de estos locales. O sea, para mí es recontra indignante escuchar pues al alcalde Felipe Castillo decir que su responsabilidad no es ni siquiera administrativa penal, sino es emocional, pues eso es ser una persona recontra miserable, porque
porque eso es totalmente responsabilidad política de él, administrativa y penal también de él y de los funcionarios que trabajan en su comuna, ¿no? Porque ellos son los que, de una u otra forma, tienen los medios necesarios y la logística para poder monitorear el distrito en sí, ¿no? Con respecto a la policía, yo tengo entendido de que había, o sea, ellos llegaron por advertencia, alarma de los vecinos, entraron en realidad unos 3 efectivos, o sea, ellos pensaban que era una reunión, que iban a entrar a una reunión como todas las que se han dado hasta este momento, en la que ibas a encontrar 10 personas, 15 personas, o sea, ellos tenían en mente encontrar a 20 personas, ¿no? Sin embargo, cuando entraron al local se dieron con la sorpresa que había más de 100, o sea, para ser exactos, 120 personas en ese momento para contar, porque cuando entraron también se escaparon algunos antes de que la puerta se pudiera cerrar, ¿no? Es ahí cuando están dentro y cuando se cierra la puerta por el tumulto, por la desesperación, por salir en ese momento, la gente que quería salir en ese momento, porque había personas que tenían requisitorias, y es cuando se suceden estos lamentables hechos, estas lamentables pérdidas de vidas, que cuando se hace la llamada de emergencia, y ahí es cuando ya llega todo un operativo, porque no ha sido un operativo en sí, o sea, fue una intervención cotidiana que después se transformó en operativo, y ahí agrego que, digamos, obviamente la prensa, o mejor dicho, Canal 2 tuvo la primicia porque casualmente a estas horas, porque se suscitó casi a las 9 de la noche, en esa hora promedio, ya están acompañando en distintos puntos de la ciudad para, digamos, cubrir estos temas del toque de queda. Le tocó a Canal 2 en ese momento, le tocó a Canal 2, también no quito el hecho que la policía, pues, de una otra manera se conecta con los medios de prensa, algún contacto, oye, mira, ¿sabes qué? Ha pasado esto, oye, vénganse para acá, y lo más probable es que después de esta llamada y decirlo, hay 130 personas lo hayan llamado, y el periodista de Canal 2, pues, haya sido el primero en llegar, porque después inmediatamente llegaron todos cuando trataron, pues, de abrir la puerta, cuando esto estaba cerrado, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que sí me gustaría aclarar, porque a mí, o sea, lo que he visto en redes sociales, lo que he visto en los muros, a veces es muy lamentable, porque, o sea, no hay que señalar, o sea, en medio de la desgracia no hay que tener un dedo acusador, hay que irnos a la reflexión, y es lo como he manifestado desde el inicio del programa, pero creo que las cosas se deben decir como tal, o sea, jamás hubo unas bombas lacrimógenas, y solamente por un simple hecho, ¿ah? Ni siquiera por ver los videos, ni siquiera porque la gente no estaba tosiendo, nada de eso. O sea, habría que ser, digamos, tener un cerebro mental muy reducido para pensar que un efectivo policial va a lanzar una bomba lacrimógena y no tener ellos primero los implementos de protección antigas, claro. ¿Ya? O sea, ni siquiera cuando están en la calle lo lanzan así nomás sin tener la máscara antigas. Entonces, no va a ser un policía tan sonso de lanzar una bomba lacrimógena y meterse adentro de la fiesta para también morirse ahí, ¿no? Porque la bomba lacrimógena no es que solamente te hace toser, en un ambiente cerrado, pues prácticamente te conduce a un serio problema más que solo toser y llorar, que son solo los efectos primarios que te da, ¿no? Lo otro es que no es necesariamente que haya sido una intervención directamente a esa fiesta, se dio producto de lo que acabo de decir, habían 3 policías que se dieron con la sorpresa de que no eran 20, no eran 10, 15, 20, eran 120 personas, y llamaron refuerzos en ese momento, y ahí es cuando se convierte en un operativo. Que hubieron de repente algunas fallas en el sentido de cómo abordar el tema, sí, obviamente, si yo fuera efectivo policial, me pongo en el lugar de la policía, no es que la esté defendiendo, pero quiero ponerme en un rol objetivo. O sea, si yo llego y estoy pensando, hay 10, 15 personas, ya, bueno, vamos a controlar, pero si llego y veo 120 personas, obviamente me voy a sorprender. Creo que cualquier persona en su sano juicio va a decir, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, no es que las cosas se hayan salido de las manos porque ellos hayan querido. Habría que ser muy loco para pensar eso. O sea, habría que ser muy retorcido para decir, oye, estamos buscando que la gente se muera para llevar a los demás a la represión. Claro que no, obviamente que no. Entonces, cuando hablan de que el operativo estaba mal hecho, eso, o sea, no es que el operativo estaba mal hecho, lamentablemente pasó esto de acuerdo a las circunstancias. Es obviamente que cuando encuentras a alguien que está infringiendo la ley, no se va a quedar muy campante de decir, pues, oye, chápame. O sea, cuando ves a alguien, lo primero que hace por una reacción humana, porque desde que infringe la ley es una persona que ya no tiene principios, no tiene valores, lo primero que va a hacer es correr. Entonces, obviamente, han tenido que correr, o sea,
aparecieron estos 3 policías que no tenían refuerzos y que recién llamaron una vez que estuvieron adentro porque se dieron cuenta de la cantidad de gente. Entonces, me parece muy importante tener muy presente estos elementos que se han dado, que es, a mi opinión, a mi parecer, de repente hay otras personas que nos están escuchando, o como ustedes mismos que están compartiendo el programa conmigo, que de repente tienen una opinión distinta o una percepción, pero es lo que yo he visto y hay que ser objetivos, no dejarse llevar, no dejarnos llevar tampoco por un tema de que oye, hay que usar esto políticamente como gobierno, como salió este abogado Gersi de nuestros amigos de Digital TV, un saludo para Alfonso Morey, a quien le dije por privado, porque me pasó el link, le dije, oye, compadre, o sea, no deberías publicar eso, porque creo que los medios de comunicación estamos para ayudar y para hacer que la gente tenga una visión objetiva. No puedes lanzar un abogado que se ve a leguas, que lo único que quiere es convertirse en abogado de los deudos para cobrar una indemnización que no debería darse porque esto no es igual que Utopía. O sea, es una desgracia que sucedió una tragedia, pero una discoteca, pero en Utopía ha sido un homicidio por una negligencia de los organizadores. Acá prácticamente ha sido un suicidio porque uno, desde que decide salir, poner un pie de su casa para irse a una fiesta en esta pandemia y sabiendo que te puedes contagiar, es un suicidio, o sea, es prácticamente eso, ¿no? Steph, ¿qué nos comentas tú? Bueno, yo en primer lugar, pues mostrar mi solidaridad con todas las personas que han pues perdido a un familiar producto de esta situación lamentable y pues yo como vecino olivense me siento consternada, ¿no? Yo vivo, podría ser relativamente cerca a la zona y pues la verdad que me sorprende que siendo un local en donde reincidentemente ya se estaban realizando este tipo de reuniones, ¿no? ¿Cómo no se tomó un plan, pues, un poco más estratégico, ¿no? Para poder actuar con ellos. ¿De qué responsabilidad legal? Definitivamente, ¿no? Porque hay dueños de estos locales que tienden a hacer negocios informales con poca seguridad, con ninguna medida de seguridad necesaria para poder pues realizar este tipo de eventos, ¿no? Que congregan tanta gente, no hay ventilación, no hay estos implementos para apagar incendios, ¿no? Incluso el hecho de que la puerta se abra para adentro, ¿no? O sea, pequeños detalles que definitivamente son pues alertas, ¿no? En un momento de siniestro, ¿no? Yo pues me siento muy consternada, ¿no? Como vecina, porque esta es una de las problemáticas que acontecen en nuestro distrito, ¿no? El tema de la informalidad, del comercio ambulatorio, siendo conocido como un distrito pujante, emprendedor, y tú ves en las principales calles de Los Olivos que hay un montón de comercio por todos lados, pero este comercio informal también está supeditado al tema de corrupción, ¿no? Los fiscalizadores, hay cachinas inclusive donde venden cosas de segunda, hay a muchos ambulantes, entonces todo esto es parte de un tema de corrupción también, ¿no? Cómo es que los fiscalizadores no se abastecen para poder tomar las medidas necesarias y pues estar pues detrás de ese tipo de comercios y sobre todo que conglomeran mucha gente, ¿no? Yo creo que también comparto contigo el punto de vista de la policía, ¿no? Ellos, pues definitivamente entraron, inclusive lo dicen las mismas víctimas, ¿no? Los sobrevivientes, ellos vieron que entraron un grupo eterna de civiles, empezaron a dar vueltas dentro del lugar. Entonces ellos ya se sorprendieron de ver tanta gente, se sorprendieron de esta situación y definitivamente no estaban preparados para un operativo de tal envergadura, ¿no? Y obviamente como los operativos que normalmente vemos en Gamarra o en lugares de alto tránsito, ¿no? O allanamientos, la policía va con sus implementos de seguridad necesarios, ¿no? Va con su protector, ¿no? Con todos sus implementos de seguridad necesarios y vemos a policías pues de calle, ¿no? Desprovistos de todo este tipo de implementos que pues tratan de hacer lo mejor que pueden porque inclusive están arriesgando sus vidas, imagínate cargando los cuerpos, jalando a las personas que están infectadas de COVID en esa situación, muchos sin mascarilla, entonces son cosas que no se previeron en esa situación, ¿no? Y también pues no, no deslindo la responsabilidad, ¿no? de las personas que fueron a esa situación por ser una fiesta clandestina, definitivamente pues no estábamos en condiciones de que se realicen este tipo de eventos, pero
a veces también los peruanos somos como bastante familiares, ¿no? Acostumbrados a reunirnos en la casa del abuelo, siempre queremos estar en familia, en grupo, y se ha criminalizado este tipo de reuniones familiares, ¿no? Entonces la policía siempre tiene que venir a romper la puerta y todo, entonces la gente está buscando más espacios donde reunirse, inclusive ahora que estaban organizando los privaditos, ¿no? Que ahora ya a raíz de esta situación, ¿no? Que se ha dado a la luz en Los Olivos, se ha visto que muchas personas irresponsablemente están organizando privaditos en sus casas y ahorita como el tránsito no está tan restringido, ¿no? Están en la calle, ¿no? Eh, pues hay artistas que están ofreciendo sus servicios para poder hacer fiestas privadas en las casas, inclusive estaba viendo que hasta fiestas infantiles y niños sin mascarilla y mucha gente, ¿no? Entonces hay una situación bastante complicada que se está abriendo, dando a la luz a raíz de esto, ¿no? Y que no solamente está pasando pues en Los Olivos, sino en todo el Perú, ¿no? Entonces hay que ponerle un poco más de ojo al asunto, porque no vamos a esperar que pase otra tragedia más, ¿no? No solamente pues está el tema de estos empresarios, sino nosotros también como pobladores, como personas, como ciudadanos, hacer un mea culpa, ¿no? Hasta dónde pues nosotros tenemos la responsabilidad de este tipo de actos, ¿no? No solo culpar, es que el operativo, es que el policía, es que el alcalde, ¿no? Y buscamos con quién descargar. Entonces yo creo que es importante también pues reconocer. Claro, entonces, y bueno, ya eso creo que estos temas de lo que han pasado, los hechos y todo eso es, digamos, cada uno a veces tiene una apreciación de lo mismo de lo que ha pasado, pero en sí, el problema de fondo, analizar, o sea, qué es lo que nos está pasando como sociedad, o sea, de dónde viene eso, porque para mí, a mi consideración, hay dos cosas, ¿no? Uno, una responsabilidad del Estado que viene de atrás, y no es echarle la culpa a los gobiernos de atrás, sino que viene desde el sentido de tener un buen sistema de educación, o sea, tener como política pública el reforzamiento de la educación desde el nivel básico, ¿no? Porque, bueno, en universitario ya te formas de manera académica, ¿no? Pero desde el nivel básico, formar personas con valores, porque no podemos decir, oye, dejamos esta chamba a la familia, cuando la familia no está realmente formada en valores, entonces necesitamos una institución, digamos, que forme hombres de bien para que a futuro forme familias, digamos, consistentes, con principios, con valores, ¿no? Ese es a nivel educativo, ¿no? Y en un tema de principios. Y otro inmediato para mí es que el gobierno sí de una otra forma ha aflojado en ciertas medidas estrictas porque tenemos se dice, tenemos militares, policías en las calles, pero caramba, yo salgo a la calle y no los veo, o sea, los veo solamente, ni siquiera, bueno, por mi casa no los veo, pero tengo entendido por lo que vemos en la televisión, en las cámaras que salen a partir de las 9, entonces, esto se da durante todo el día, o sea, hay un presidente que nos dice, salgan de uno en uno, respeten las normas, las distancias, no solamente lo dice el presidente, lo dicen los medios de comunicación que apoyan esta jornada, dicen diferentes situaciones, lo decimos nosotros, lo recomendamos, ¿no? Lo recomendamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres más queridos, pero sin embargo vemos que en la calle no sucede eso. Yo me voy a un centro comercial, ¿no? Y veo que están yendo pues de 2, de 3, de 4, y están yendo como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y solamente la única diferencia es que están en mascarillas, ¿no? Entonces, prácticamente está ligado ese tema de educación, está ligado el tema de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, creo que son problemas de fondo en el que debemos hacer un mea culpa, porque de ahí parte este tipo de reuniones, ¿no? Como tú comentabas, o sea, los peruanos nos gusta reunirnos, nos gusta juntarnos, somos muy cariñosos, muy acomedidos, ¿no? Nos gusta la reunión, la casa, ahí lo campechano, ¿no? Pero, o sea, parece que no entendemos o qué nos falta para entender, ¿no? Porque estoy seguro que así haya pasado esta lamentable tragedia que ha sucedido en una discoteca de Los Olivos, hay gente que va a seguir sin entender también, ¿no? Y como que también el gobierno no va a poner la mano dura que debería poner o aflojar en ciertas medidas que se deberían dar, ¿no? Que se deberían dar porque
yo entiendo que hay gente que nos pueda comentar, ¿no? Decir, le echa la culpa a otros que transgreden o infringen las normas y decir que esos irresponsables, que otros, que el otro, pero caramba, es muy fácil hablar si tienes un trabajo, que te pagan tu sueldo, estás haciendo teletrabajo o trabajo remoto, ¿no? Y no tienes necesidad, o sea, hay gente que tiene que salir a trabajar, o sea, la economía se ha desplomado y no para los grandes, sino para todos absolutamente, y mucho más para la gente de a pie. ¿No? Entonces, falta que el gobierno realmente tome medidas acertadas para que no sucedan estas cosas, porque no se trata, o sea, si yo veo que no hay conciencia en la ciudadanía, que si tengo que del 100%, 30 son conscientes, pero 70 la están pegando, entonces tengo que aplicarla del gobierno, papá, nos guste o no, o sea, y tener medidas de soporte que puedan de una otra manera aliviar la carga económica, la carga social que tienen las familias hoy en día en la pandemia. Ayer se ha aprobado el tema de la ONP y estoy seguro que eso va a ser un letargo porque el gobierno lo va a observar y lo va a observar por el simple hecho de que no hay plata, no es tangible, no es un fondo, es un fondo común de ahorros que no existe, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso ayer, pueden decirle populista y lo que sea, pero sin embargo es plata que se necesita y claro, o sea, como aportante de repente yo no lo entiendo. Yo no soy pensionista, pero me pongo en el zapato de un pensionista y decir, caramba, durante meses, durante años se ha aportado y ¿dónde está mi plata? ¿No? Muchos recién se han enterado que el tema del ONP es un sistema tipo pandero, ¿no? Tipo pandero, tipo de estos, que también te sacas un departamento, un carro al mes, ¿no? Y vas aportando mensualmente, ¿no? Muchos no lo sabían, no sabían cómo se manejaba ese tema y hoy se han dado con esas sorpresas, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que hace el Ejecutivo, qué decisión toma el Ejecutivo. Por mi parte se debería, o sea, yo considero que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo por esta vez para ayudar también a los afiliados y exafiliados de la ONP para que puedan, digamos, mitigar un poco estas cargas, estas deudas económicas que se han visto, por los que se han visto afectadas a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Ustedes qué creen, chicos? Digamos, ¿qué es, digamos, el problema de fondo? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Tú qué consideras eso? Eh, a ver, acá hay, bueno, varios puntos que podríamos señalar, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Tuve sí. una pequeña interrupción. Ok. Eh, a ver, en líneas generales, yo creo que la pandemia, desde mi punto de vista, nos ha enseñado que son pocas las medidas que los gobiernos en sí pueden tomar sobre la marcha en una situación así, si no tienen ya un background, digamos, así que lo sostenga, ¿no? Entonces, un país con un sistema de salud que funciona con formalidad, ¿no? No con justo lo que hablábamos, no con un país como el nuestro donde la informalidad campea, ¿no? Entonces, en un país con esas condiciones, afronta la crisis de una manera diferente a otro como el nuestro, ¿no? Ahora, vuelvo otra vez, los países en realidad donde hemos notado una fuerte, creo yo, mano o sea, una mano determinante del gobierno para salir de la pandemia, como por ejemplo Nueva Zelanda, como por ejemplo tal vez Islandia, ¿no? Entre algunos son muy pocos, en realidad son muy pocos, ¿no? Entonces, el resto de países afrontó las cosas con lo que tenía. España e Italia, por ejemplo, fueron los más afectados en un primer momento, ¿no? Luego en Europa también tenemos Inglaterra y París, y Francia, perdón, que tuvieron un alto índice de muertos en los primeros meses y que actualmente su letalidad se ha reducido de una manera estrepitosa. La letalidad, ven los números de muertos en países, Inglaterra, por ejemplo, la gran mayoría de días en el último, desde julio y agosto, no pasan de los 10, ¿no? Entonces la letalidad ha reducido tremendamente, ¿no? Nosotros, en este caso, ha aflorado toda esta fragilidad que tenía nuestro sistema en general, no solamente de salud, sino también social, valores, ¿no? Justo un poco lo que tenía que ver, y esto ha generado que nuestro país sea el país que tiene el mayor drama en el mundo. O sea, hay que decir, pues es el mayor drama en el mundo, en mortalidad, económicamente, y ahora lo vemos también en el tema social, porque hasta donde tengo entendido, chicos, es el primer caso que se da
de muerte, ¿no? De jóvenes por una situación relacionada a imponer, ¿no? Digamos, las medidas sanitarias. Me parece que no se da en otra parte, ¿no? Al menos en Occidente. Eso también nos debería hacer pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué acá pasa eso? O sea, en todas partes hay gente que va, ¿ya? Eso quiero reconocer, eso siempre me gusta destacarlo. No es que sea el peruano, ¿no? En todas partes. Pero ¿por qué acá se llega a este nivel de drama? ¿No? Entonces, yo sí quería un poco destacar con lo que estábamos hablando del tema de la discoteca, que la informalidad, ¿no? Fue la principal causa. ¿Por qué? Porque este lugar en realidad es una trampa mortal, pero con o sin pandemia. Eso es un poco lo que quería decir desde un principio, con o sin pandemia. Por eso vimos que los chicos cuando fallecieron, ¿no? Estaban en esa especie de manga, ¿no? Que eran las escaleras, este, o sea, tenía dos lugares de escape, ¿no? La entrada y ese, entonces era una trampa mortal, o sea, es un lugar que en una situación normal no debió haber funcionado, ¿no? Entonces, eso me parece completamente destacable y que entonces que esos chicos vayan ahí y se arriesguen de esa manera, ¿no? Sumado al tema de la pandemia, obviamente nos da que pensar, ¿no? Pero No, y en más una allá de situación normal eso, también hubiera tenido de repente el mismo desenlace, ¿no? Porque la policía efectivamente, hubiera entrado y los chicos hubieran corrido por el hecho de no ser llevados a la comisaría y también hubiera podido pasar eso por las mismas condiciones que tú manifiestas, pues, ¿no? claro, no, era una trampa mortal. Pero sí, igual me queda un halo de duda con muchas cosas, ¿no? Como mismo Stephanie señalaba, ese lugar era recurrente en esta clase de situaciones, de eventos, no es que fuera algo sorpresa, ¿no? Y sí, también me parece que lamentablemente este gobierno, o sea, yo lo mencioné de una manera, es tóxico, más que incompetente, incluso corrupto, es tóxico, o sea, genera alianzas, por ejemplo, para el tema del comando COVID, ¿no? Entonces, de repente convoca personas, como el señor Farid Matuk, que no tiene que ser una mala persona, y no lo conozco, no es un mal profesional, pero que viene con estas ideas, esos conceptos ideológicos y da salidas, cuarentenas por género y vemos lo que generó, ¿no? Entonces, se dan cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que necesariamente este gobierno sea el que imparta más mano dura o que tenga esa actitud de poner más condiciones, yo no sé hasta qué punto ya sea viable, ¿no? Porque no tiene, me parece, un plan en sí de contención. Siempre está la idea de culpar a los demás. Entonces se genera esto, hemos llegado a esto, Fernando, ¿no? O la culpa la tiene la gente o la tiene el gobierno. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Y creo que como Sí. sociedad no podemos avanzar así. O sea, si estamos así no avanzamos a ningún lado, ¿no? O sea, ok, quizá todos tenemos algo de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, empezar de nuestro lado, no es que solamente la gente, tampoco no es que solamente el gobierno, pero sí creo, Fernando, que el gobierno nos impulsa a eso. Entonces, por eso es que lo considero tóxico, porque nos lleva a eso, más allá de que puede equivocarse o no en algunas medidas o acertar en otras, ¿no? Que nos lleve a esta polarización cuando deberíamos, de alguna manera, efectivamente remar a nuestro favor. Y para terminar con esto, ya pasó Stephanie, algo que sí me parece terrible es que veamos en las redes sociales que en las noticias, ¿no? En Perú 21, en el comercio, la mayor reacción era me divierte. O sea, tenemos 60.000 muertos y a la gente le divierte que mueran 13 personas más, sea no su responsabilidad, ¿no? Pero creo que acá no hay absolutamente nada de divertido, ¿no? Esa es En gente ninguna con poco parte. cerebro, definitivamente. Antes de darle el pase a Steph, quiero mandarle un saludo a Luchito Infante que nos está viendo, nos ha mandado un saludo y bueno, él se ve poco optimista, dice que esto no va a cambiar por el comportamiento del peruano. Steph, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo creo que definitivamente, pues como dice Luchito, no es algo que va a seguir pasando, ¿no? Va a seguir pasando porque hay muchos cumpleaños por celebrar, muchas fiestas más de aquí a diciembre. Entonces la gente no se va a quedar con las manos cruzadas. O sea, esto es una pausa, un momento de reflexión. Estamos consternados porque han fallecido estas personas en estas circunstancias, pero la noticia va a pasar y todos vamos a seguir con nuestras vidas y si van a seguir las reuniones, van a seguir las fiestas clandestinas, van a seguir la gente justificando este tipo de cosas, estos artistas justificando por el hecho de que no reciben un ingreso, una pensión, que es la única forma de vivir, de sustento que tienen para que ellos pues puedan comer, ¿no? Pero yo creo que también más allá de todo esto, ¿no?
O sea, se ha hecho una campaña de me cuidas, te cuido. O sea, nosotros creo que personalmente hasta los niños desde el colegio se incide en este tema de la protección, del uso de mascarillas. Y yo creo que eso ya pues es responsabilidad de cada uno, ¿no? Si tenemos la facilidad de ir a un centro comercial, de meternos a un Plaza B, a Totussaga, Falabella, y donde hay un montón de gente, o sea, ¿por qué no voy a ir a la casa de mi abuela, a la casa de mi primo, a la casa de fulanito, sustanito, como está pasando y lo vemos en redes sociales que se siguen reuniendo, a hacerlo? O sea, la policía no va a ir a las millones de casas a romperle las puertas, pero sí, o sea, al menos nosotros tomar las medidas necesarias del distanciamiento social, no generar pues tanta aglomeración, tanta gente. O sea, es imposible que podamos controlar a todas las personas y decirles que no lo hagan, que no vayan, porque lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces, tener una conciencia más, ¿no? De que este virus nos está matando y nos va a seguir matando. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿De qué manera estamos cuidándonos, ¿no? Y estamos cuidando a las demás personas. Entonces, yo creo que sí, cada uno, o sea, lo va a hacer, pero hay que hacerlo responsablemente. Tampoco me voy a meter pues a un lugar donde vayan 200, 500 personas a exponerme por completo, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas necesarias ya desde uno, ¿no? No solamente echarle la culpa al Estado y todo eso. O sea, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde me meto? ¿Con quiénes estoy pues participando? O sea, gente que se está exponiendo a la enfermedad que puede generar un foco de contagio. O sea, eso ya también es pues responsabilidad de uno. Hoy, por ejemplo, han hecho una intervención con 100 personas también en San Juan del Lurigancho, otra fiesta también. Pero bueno, lo que me pregunto también es por qué, si bien es cierto, estas fiestas se dan en estas zonas que son parte de los conos, de las periferias de la Gran Lima, ¿por qué también no se van a Surco? ¿Por qué no se van a San Isidro? ¿Por qué no se van a San Miguel? A San Borja, a Surquillo, Miraflores? Yo estoy seguro que también ese tipo de, no de fiestas, pero de reuniones, también de una u otra manera se dan en estos distritos. O sea, creo ahí sí que hay una discriminación por parte de la Policía Nacional del Perú o de las autoridades que tengan que ver o de las mismas municipalidades, porque yo estoy seguro que este tipo de reuniones también se dan. O sea, no es solamente un tema de que se da en San Juan, en Los Olivos o en San Juan de Miraflores, ¿no? También se dan en los distritos céntricos de Lima, ¿no? Al igual que el interior de regiones. O sea, también hay un poco de que se está trasladando esto para afuera porque no sé si se dan cuenta en los medios tradicionales de comunicación, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, César, que es lo que nos quieren vender, que la gente tiene la culpa, pero en un concepto erróneo, es que si te das cuenta, todos estos operativos se dan precisamente pues, en San Juan de Miraflores, en San Juan del Lurigancho, en Los Olivos, en Independencia, ¿no? ¿Por qué no se da en Surco? ¿Por qué no se da en San Isidro? O sea, también deben haber gente que está caminando en la calle después de las 10 de la noche, de repente no tomando, pero haciendo otras cosas, infringiendo la ley. O sea, claro. Fiestas también, ¿no? ¿por qué llevar ese sentido de que, vamos a ponerle así, distritos populosos solamente infringen la norma? O sea, creo que también hay pasa, Fer? Que, o sea, estas fiestas, lejos de ser clandestinas e ilegales, son públicas. O sea, todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar en tal lugar porque siempre pasa y están acostumbrados. Entonces, no es que, a diferencia de otros lugares que lo manejan de manera más discreta, ¿no? En cambio, la policía ya sabe dónde es el punto, dónde se están reuniendo, qué están haciendo, incluso lo publican en redes sociales. Entonces, no es difícil saber dónde se va a organizar el juergón y dónde vas a encontrar a la gente, porque ya se pasaron la voz, incluso, o sea, las personas estamos siendo un poco hasta descaradas, por decir así, en ese sentido, ¿no? O sea, como que todo nos resbala, ¿no? Y Claro, tenemos... pero a mi parecer, por ejemplo, eso que tú dices, porque, por ejemplo, estas fiestas se dan a través de redes sociales, ya se conocen los puntos donde se dan este tipo de reuniones. Al contrario, eso ya debería estar controlado, por ejemplo, ¿no? Y la policía debería estar sacando otras zonas donde, digamos, no se va, y estoy totalmente seguro que se dan ese tipo de reuniones. No de repente en esa envergadura de 120 personas, pero se dan de repente con más de 10 personas, lo cual hoy no está permitido, pues no, totalmente. O sea, debemos entender eso y hacer una reflexión que no es que el gobierno te esté molestando, no es que nosotros te estemos molestando tampoco diciendo que no
se puede reunir. No es que estemos a favor de una conspiración mundial, de una falsa pandemia, como ha comentado acá un usuario, a ver, Edwin Chuchuyo nos ha comentado, sino que es algo real. El coronavirus existe, el coronavirus está, han muerto más de 20.000 personas, ¿no? En números oficiales, pero extraoficialmente ya estamos cerca de los 60.000. Ha salido un reportaje el domingo en Panorama que ya estaríamos cerca del 1.000.000 de contagiados y no precisamente en los 600.000 que nos manifiestan las cifras oficiales, ¿no? O sea, el coronavirus existe, hay gente que está muriendo, amigos que conozco, familiares que han fallecido, en mi familia ha pasado, no exactamente acá en Perú, sino en el extranjero, pero que han fallecido a causa del coronavirus. Entonces es algo real, no te estamos mintiendo, no te estamos contando un cuento, sino es algo que está pasando realmente y que si no tomamos conciencia, no tomamos las medidas de seguridad, de sanidad del caso, no vamos a poder ganar esa guerra. Yo me preguntaba ayer, y es una pregunta que les quiero hacer ahora, ¿creen en serio que vamos a ganar esta guerra así como estamos viendo? O sea, ¿qué necesitamos realmente? O sea, ya sabemos que un gobierno tiene que tomar medidas más severas de repente y tomar medidas con una inyección económica, no solamente para un grupo, sino para todos, porque esto nos golpea a todos, no solamente a las poblaciones vulnerables. Ya son 5 meses, ¿no? O sea, si habláramos 6 meses, ya estamos yendo para el sexto, no, si habláramos de 2, 3 meses, bueno, en fin, pero ya prácticamente estamos medio año, nos estamos yendo de largo para diciembre, nos dicen que la vacuna no va a estar de manera oficial hasta antes del fin de año, se va a hacer una prueba de 6.000 voluntarios ya el 8 de septiembre, ¿no? Que en realidad serían 4.000 porque 2 van a ser a raíz del sistema placebo, ¿no? O sea, que estarían en la misma condición que los que no han sido aún contagiados con coronavirus. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar esta guerra? ¿O prácticamente tenemos que resignarnos a perder esta guerra y a contagiarnos todos, ¿no? Del coronavirus y llegar a la inmunidad de rebaño? O sea, comenzamos contigo, Steph. Bueno, yo creo que una actitud derrotista y fatalista no nos conviene en este momento, ¿no? Estamos pasando por una situación bastante crítica y sumarle más peso y más tragedia, yo creo que no es conveniente. Considero que es importante que cada uno haga una autoconciencia de qué manera yo, pues, no voy a solucionar el mundo, pero de alguna manera puedo contribuir a un poco, ¿no? Puedo contribuir a mi país a que no se esté exponiendo más, ¿no? Porque una persona, pues, una sola persona puede contagiar a todo un pueblo, ¿no? Y puede morir mucha gente. Entonces hay que ser responsables desde uno mismo, ¿no? Desde uno mismo. Ya estamos con la soga al cuello, ya estamos sumamente fregados en todo sentido, pero ya, ¿qué más estamos esperando, no? Como decía Sufer, todos ya tenemos alguien, al menos un conocido, un familiar, o de hecho nuestro propio círculo personal, familiar, nuestro propio círculo cercano ya tiene el virus, o sea, ¿qué estamos esperando, no? ¿Qué estamos esperando para pues ser responsables, tener una actitud responsable y preventiva, ¿no? Inclusive la inmunidad te dura de 2 a 3 meses ya, porque la gente dice, bueno, yo ya me contagié, ¿no? Lo que he escuchado y he visto también en redes, ¿no? Es que yo ya tuve, ya, ya. Ya no me va a dar, dice, ya no me va a dar. Eso es más recontra falso. Bien, ¿no? No hay que ser egoístas, no hay que tener una actitud egoísta, sino una actitud reflexiva ante esta tragedia económica, social, personal, familiar, en todo sentido que se está dando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como yo, desde mi silla, desde mi perspectiva, detrás de mi compu, donde yo pues me quiera poner, desde la postura que tenga, de qué manera estoy contribuyendo, ¿no? No solamente pues con palabras, sino también con hechos, ¿no? ¿Tú qué nos comentas, César? ¿Tú qué crees? ¿Cómo vamos en esta guerra? ¿Vamos a ganar la guerra? ¿Vamos a perder? ¿Qué va a pasar? Primero, bueno, en respuesta a lo que dijo Stephanie, ayer me parece, recientemente salieron noticias de el primer caso oficial en Hong Kong, ¿no? De reinfección por coronavirus, ¿no? Quería señalarlo, el primer caso oficial, porque ya se había especulado mucho, ¿no? Que se reinfectaban o no, pero nunca había quedado claro, ¿no? En teoría ese habría sido el primero, el de Hong Kong, y bueno, habría que estudiar mucho a partir de ahí. Simplemente quería complementar eso porque Stephanie había mencionado ese tema, ¿no? De la inmunidad, que es algo que a este momento en realidad no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Ahora, con respecto a ganar o no la guerra, no sé si sea políticamente incorrecto decirlo, pero creo que más que los gobiernos, las medidas que pueden tomar son
las armas que les puedan dar a los ciudadanos, ¿no? La teoría esta de evitar la propagación me parece que no es, la verdad, muy realista. Y hay muchos ya algunos médicos, científicos que señalan que no es muy realista, con excepción de algunos tipos de realidades, ¿no? Por ejemplo, Islandia, chicos, les comento, ¿no? En un país con medio billón de habitantes, ¿cómo terminó con el coronavirus? Cerró la isla, porque es una isla, testeó a los 500.000, los curó porque el sistema de salud era efectivo y ahorita no tienen coronavirus, ¿no? Pero es un caso sumamente particular, ¿no? En una sociedad como la nuestra, realmente buscar, creo yo, a nivel colectivo, ¿no? De la gran colectividad, la No nos vamos a poner de contención del acuerdo virus, todos. la contención del virus, me parece un tema, o sea, que sería ideal que funcione, pero no lo vislumbro realista. En los países, por ejemplo, en la gran mayoría de países de Europa que tuvieron una alta letalidad, como mencioné, España, Italia, Inglaterra y Francia, ¿no? Letalidad de 40.000, 30.000 personas, que es una letalidad bastante alta, ¿no? Hay en Europa, y que actualmente ha caído de manera significativa esa letalidad, pero ya hace 2 meses, o sea, eh, ¿por qué se ha dado? ¿No? Me parece que se ha producido ya de alguna manera una parcial inmunidad de la colectividad parcial, ¿no? Y además de que el sistema de salud ha encontrado los métodos no necesariamente para reducir los contagios, sino la letalidad. Los contagios continúan todavía en Europa, no es que hayan parado, ¿no? O sea, ahora es el verano, la gente, como pueden ver, que se va a las playas, eh, se va a los bares, ¿no? No toman la distancia social que deberían. Entonces los contagios no paran, pero la letalidad ha disminuido drásticamente. ¿Y por qué? Porque me parece, de alguna manera, han encontrado la forma de tratar el virus con un sistema de salud eficiente, ¿no? Además de lograr cierta inmunidad, ¿no? Entonces, acá es cierto, no tenemos ese sistema. ¿Qué podemos hacer? Mantener a la gente con medidas, pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? O sea, es un tema muy complicado. Hay otra cosa que es el famoso instinto de conservación, ¿no? Que es Claro, porque, disculpa que te corte, esa lógica de que el virus demora 15 días en incubar y te da, y bueno, de ahí no te da, no resulta en realidad, porque dices, oye, ya me encierro 20 días, pero al fin y al cabo siempre se te va a escapar uno que va a salirte de ese rango de 20 días de encierro y son 15 días más, y así hemos pues ido de mes en mes encerrados prácticamente casi 100 días, pues, ¿no? Claro, el ciclo no se detiene. Yo creo, Fernando, que en verdad el Perú debe concentrarse, ver en otro ejemplo otros países, en reducir la letalidad, más que una obsesión por impedir el contagio. Yo creo que ya el tema de impedir el contagio pasa, no quiero ser individualista, pero pasa ya por uno. Es decir, por ejemplo, yo la verdad, con el metro de distancia, yo no me siento tranquilo. Entonces trato de mantener una mayor distancia, mejor tener, pero es mi sentido de la autoconservación, ¿no? De Claro. repente otra persona se puede sentir muy tranquila estando a 1 metro o menos de uno. Entonces, ¿cómo necesariamente uniformizar para todos un sentido de autoconservación igual? ¿No? Me dejo entender. Otra cosa más también, bueno, son, como digo, el dar las armas a la población. Hay millones de personas que no tienen agua. O sea, ahí nomás ya estamos con la guerra perdida. Si hablamos de una guerra, esa perdida, ya si no tienes agua, o sea, imagínate, ¿no? O sea, la medida básica, el hacinamiento, ¿no? Otro factor. Ahí, o sea, si esas dos cosas no cambian, si esas dos cosas no se pueden cambiar, creo yo, entonces no puedes seguir con la estrategia de evitar el contagio. Mala impresión. Hacinamiento y falta de recursos básicos como agua es un círculo vicioso. Entonces, me parece que tenemos que concentrarnos en ver el tema de la letalidad, ¿no? De una manera mucho más efectiva. Me parece increíble que todavía sigamos con el debate de pruebas rápidas versus pruebas moleculares. Creo que ya debimos haber superado eso hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, pues darle más armas a la población. Y finalmente también, Fernando, reconozcámoslo, o sea, a ver, como lo que vimos en el caso de lo que mencionamos el sábado. Ha sido algo muy lamentable, ¿no? O sea, toda nuestra solidaridad con la familia de las víctimas, pero finalmente, efectivamente, estas personas, y al margen de lo que podamos señalar al gobierno, que yo he sido muy, muy crítico, como pueden haber visto, pero también cometieron una responsabilidad, ¿no? Entonces, no, es una selección natural también hasta cierto punto, ¿no? O sea, si una persona
no entiende, ¿no? Efectivamente, se arriesga insensatamente. Tampoco me parece que la medida, Fernando, sea entonces que el gobierno trate a todos de la misma forma, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Como si todos no entendiésemos, como si todos necesitásemos una tabla infringida, digamos, con mano dura por el gobierno, ¿no? Que hemos visto que no ha funcionado, ¿no? Entonces, tratar de ir para adelante y reducir la letalidad. Creo que ese es mi punto de vista, sé que es un poco controversial, pero me parece que eso se trata, ¿no? O sea, evitar el contagio. Vuelvo a decir, si no tenemos agua, si no, si vivimos hacinados, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, creo que lamentablemente es un punto que ya no debemos considerar como algo tan viable. Sí, definitivamente, pues no, hay que también no dejar de lado la responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? Y ahí viene un rol de los medios. Comparto con ustedes también la solidaridad con las familias, con las personas, digamos, que de otra manera se han visto afectadas por la lamentable pérdida de estas 13 personas, 13 peruanos al fin y al cabo, errados o no, son 13 peruanos, son 13 compatriotas que han perdido la vida de una manera que no debería pasar con nadie en este país, ¿no? O sea, es totalmente sí, pero tampoco podemos evitar darnos cuenta de la responsabilidad. No acusar, sino tener una reflexión de las cosas que hacemos nosotros, hacernos responsables por nuestros actos. Y no podemos caer en el juego de victimizar la irresponsabilidad también, ¿no? O sea, los medios de comunicación de otra forma han tergiversado un mensaje, a mi parecer, erróneo, equivocado. Sí, yo sé que es lamentable, que da mucha pena, que da mucha cólera, como lo manifestó el presidente Vizcarra también, ¿no? Pero no podemos victimizar la irresponsabilidad. Debemos ser objetivos y decir las cosas tal y como son, porque victimizar la responsabilidad es caer en el mismo vacío, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la reflexión de por qué están pasando estas cosas y decir, oye, caramba, pucha, pasó esto, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que le vuelva a pasar a mis hijos. Si vamos a, o sea, vamos a poner en frío casos que suceden en la realidad peruana, ¿no? Si tienes un hijo que de una otra forma es un poco rebelde, un poco inquieto, oye, como padre, pues ponle el estate quieto por lo menos en esta pandemia, para que no termine, digamos, para que no termines lamentándote tú, ni de repente, las personas que estén alrededor, la pérdida de un familiar más, ¿no? O sea, por estas cosas, ¿no? Preocuparnos en pasar un poco más con nosotros, con nuestras familias, claro, que vivamos siempre en la misma, en el mismo inmueble, en el mismo lugar, ¿no? Haciendo un poco el tema de que dejemos de transgredir la norma, de la viveza. Oye, estamos en esta cola en el banco, que son colas enormes que se forman, me voy a saltear, me voy a hacer pasar por adulto mayor, quitándole realmente un espacio a una persona adulta mayor, ¿no? Haciéndome vivo, saliendo sin mascarilla, comiendo en la calle, hablando, digamos, me siento invencible, inmortal, no me da el coronavirus. Esas cosas no suceden. Creo que debemos entrar en una etapa de reflexión, y no lo digo precisamente por ese tema de lo que sucede en la discoteca, sino por lo que vemos en general a diario, ¿no? Entonces, por eso hablo de que, y siempre digo que esta tragedia no es de 13 personas que han fallecido, no es de 120 personas que estuvieron ahí, creo que es de todos, creo que es de todos, que todos nos vemos involucrados porque todos somos parte de esta sociedad que nos lleva, y este tipo de actos refleja un poco lo que somos en realidad, ¿no? O sea, uno puede vivir de repente al otro extremo de Lima donde sucedió esto, pero eso no exenta de que es parte de la misma sociedad peruana y que de una otra forma influye, ¿no? En sí lo que está pasando. No podemos caer en el juego de estas personas que critican a los demás y dicen, no, él es responsable, él sale y eso, no, o sea, pero claro, tú estás en la comodidad de tu casa y hay que ser también un poco más empáticos, pero sin perder la responsabilidad del caso y ser empáticos y comprender, digamos, la situación de cada uno, ¿no? Sin llegar a transgredir, digamos, las normas correspondientes, ¿no? Pero bueno, palabras finales, chicos, para poder cerrar el programa de hoy de 4x4. Stephanie. Bueno,
Nuevamente, pues, mostrar mi solidaridad, ¿no? Con las familias, con estas personas, sea lo que hayan hecho estas personas, si tenían problemas legales, penales, o si eran madres solteras, si habían dejado a sus niños, o sea, ningún ser humano merece morir de esa manera, asfixiado, pisoteado, bajo esas circunstancias bastante terribles, ¿no? Y pues llamar a la reflexión a las personas, ¿no? Si vamos a continuar con este tipo de reuniones, pues que seamos responsables, ¿no? Como decía César, es verdad, a veces uno no se siente seguro con 1 metro de distancia porque todo te sientes como amenazado, ¿no? Cada vez que sales de tu casa. Pero ya se ha publicado, se ha comercializado, muchas medidas de seguridad, ¿no? Pero a veces, pues nosotros por un tema de comodidad no las usamos, no queremos usar un mameluco porque decimos que es ridículo, no queremos usar un protector facial porque qué incómodo, porque me empaña los lentes o porque qué sé yo. Pero también tenemos, o sea, tenemos algunas herramientas, tenemos algunos artículos, el distanciamiento social, que son cuestiones fáciles y básicas que podemos aplicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que pues ahora pues nos toca ser un poco más responsables si vamos a continuar en este tipo de reuniones, porque estoy segura de que las va a seguir habiendo, que pues tengamos pues, las medidas necesarias, pues las medidas de seguridad necesarias nosotros mismos para protegernos, ¿no? César. Bueno, simplemente que los padres, llamar a que los padres hablen con sus hijos, ¿no? Que haya más comunicación. Que es una pena que de repente los jóvenes que asistieron a esta reunión, a esta fiesta durante estos meses de pandemia no hayan tenido algún tipo de asesoramiento, de acercamiento más con su familia, ¿no? Y que los llevó a que al primer espacio que se dio, que fueran corriendo a un lugar como ese, que era una trampa mortal, ¿no? Entonces, pero que es algo que, como digo, que trasciende un poco más al mismo hecho del acto del estado de emergencia, sino al arriesgarse, ¿no? De una manera tan evidente, ¿no? Incluso yendo a ese tipo de lugares, de eventos, ¿no? Y al final, eh, como yo siempre creo que la influencia del Estado es limitada sobre cada persona, pero sí creo mucho en la influencia de la familia, ¿no? Entonces, que conversen mucho con sus hijos y que siempre los mantengan al tanto de los peligros, ¿no? O sea, efectivamente, porque esto se pudo haber dado, como tú lo comentaste, Fernando, incluso si el operativo se hubiera dado en una situación completamente común, así no hubiera habido pandemia, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Eso nos debe llevar a una reflexión de nuestra sociedad en general del tema de los valores de educación y de nuestra cultura, ¿no? Con respecto a la autoconservación. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, Básico, el núcleo fundamental de la sociedad son las familias, y son las familias las únicas con las que vamos a poder llegar a la población en sí, porque van a poder conversar, o sea, entre ellas tienen que conversar con sus hijos, en realidad con todos los integrantes, digamos, del núcleo familiar, no sea un núcleo básico, un núcleo o una familia más extensa, porque hay hogares donde no solamente está el papá, la mamá, viven abuelos, viven tíos, viven hermanos, ¿no? Viven primos. Entonces, la idea es que puedan conversar en ellos y tomen conciencia, digamos, que estos hechos lamentables, una nueva tragedia, no puede suceder ni en esta situación ni en una situación normal. Creo que la pandemia del coronavirus debe ser una oportunidad para nosotros como sociedad para aprender a vivir mejor, a cambiar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida. Sí, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos acceso, digamos, a los servicios como tú lo has comentado. Hay familias que no tienen agua potable, no tienen acceso a, digamos, a servicios básicos y lamentablemente sin esas herramientas, pues no hay guerra, ni siquiera guerra que pelear, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en esas familias, darle las herramientas para que puedan también darle la lucha al coronavirus, pero mientras tanto los que podemos darle batalla a esta guerra y poder ayudar, en este caso, a las personas que tampoco tienen, manteniendo también las medidas de salubridad y de seguridad correspondientes, ¿no? Este distanciamiento social que no es un floro, no es un cuento, sino es algo real que debemos acatar todos los peruanos. Yo también, al igual que tú, cuando estoy en un lugar y veo que mucha gente se aglomera, también me empiezo no sé cómo llamarlo, pero
¿Ah? La noica. La paranoica de desesperar un poco porque veo que gente se está acercando, y no por un Bueno, tema de que no quiera que la gente se acerque, sino porque no sabes quién puede tener el virus, o porque yo lo puedo tener y de manera asintomática. irresponsable podría contagiar a una persona, y lo que menos quisiera es tener en mi conciencia que yo contagie a alguien, pues, ¿no? Entonces, ni tampoco me gustaría que pase eso conmigo, ¿no? Pero esperamos que esas tragedias no se vuelvan a dar. Nuevamente expresamos nuestra solidaridad desde 4x4 a todas las personas que se han visto afectadas, a todos los familiares, ¿no? Y en sí llamamos a la reflexión y a un verdadero cambio de nuestra sociedad, ¿no? Que esto nos lleve para algo mejor, que sea una oportunidad para poder cambiar de verdad. Y no quiero despedirme sin antes enviarle un saludo a todos nuestros amigos de la ONP, quienes ayer, digamos, han celebrado que se haya aprobado una norma para el retiro de los fondos de manera parcial, o sea, hasta cierta medida. Veremos cómo actúa el Ejecutivo, ¿no? En los próximos días, si es que se aprueba o no se aprueba, ¿no? Por mi parte, considero que por esta vez sí el Ejecutivo debería evaluar y hacer el esfuerzo, no tanto imponer, sino hacer el esfuerzo y comprender que son miles, millones de personas que ahorita están en una situación que, a diferencia de los de la AFP, no han tenido cómo, ¿no? Como vuelvo a repetir, no solamente las poblaciones vulnerables se han visto afectadas, sí es cierto, necesitan mucho, y es como lo que hemos comentado, no tienen a veces las herramientas ni acceso a los servicios básicos, pero esta pandemia ha afectado a todos totalmente, ¿no? Hay gente independiente que de otra forma se ha visto paralizada en sus actividades y está viviendo ahorita de sus ahorros, pero los ahorros se acaban, y como vemos, esto no va a acabar a fines de agosto, ni el próximo mes, tiene todavía para rato, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a la reflexión también del Ejecutivo y en realidad de todos los actores que tienen que ver con este tema de la ONP, que se pueda aprobar de una manera tranquila, vamos a decirlo, sin necesidad de llegar a los 25 días para luego observarlo, porque ahí sí va a ser una burla total. O sea, si realmente siente el Ejecutivo que debe observar esta ley, que lo haga de una vez, pero no esperar 25 días para llegar a hacerlo en el día 25 y alargar esta agonía, y que la gente realmente sepa. O sea, lo que debe caracterizar a un gobierno es la transparencia y la honestidad. Y si el gobierno cree que lo mejor para este país no es aprobar esa norma, entonces que lo haga de una vez, pero no que se siga dando vueltas, como lo hizo el Congreso en esta semana, porque tuvimos un montón de gente que estuvo conectada esperando que se debate ese proyecto de ley, pero que sin embargo dio muchas vueltas porque las diferentes comisiones no se ponían de acuerdo. Entonces creo que es una burla, no solamente para los afiliados de la ONP, sino para los peruanos en sí, que este tipo de proyectos no tengan una resolución rápida, y sino que se esté generando debates. Créanme que ayer, sí es cierto que los congresistas tienen una representación ciudadana y están ahí para defender sus intereses, pero hubo congresistas que realmente no dijeron mucho, ¿no? Y más era un tema de voy a salir en la pantalla para que los que votaron por mí me vean, pero en realidad no aportaban absolutamente. Solamente eso, un fuerte abrazo a todos los juqueros que nos han visto, gracias por estar con nosotros, un saludo a Carolina que está conectando, nos está viendo, y esperamos verla acá el próximo jueves. Gracias Stephanie, gracias César, y un fuerte abrazo y buenas noches con todos los juqueros, nos vemos el jueves. Chau. Chao. Chao. Luego.